Mi familia es muy creyente, y mi madre siempre tuvo el hábito de ayudar de la forma en la que pudiera a quienes lo necesitaban, sobre todo por coherencia con su credo. Recuerdo que desde que era muy joven, ella se ofreció como voluntaria con una fundación que hacía eventos, donaciones y jornadas de salud en algunos barrios de la ciudad, y en varias ocasiones yo participé con ella. Fue así como conocimos al padre Jairo, un sacerdote que trabajaba con la fundación. Al terminar una de las jornadas, nos quedamos hablando con el sacerdote y otras dos señoras que eran amigas de mi madre. Una de ellas le preguntó por una operación que iban a realizarle al padre Jairo. Él le contó que, después de estar esperando por 10 años, al fin se había hecho el milagro de conseguir un donante compatible de riñón. La conversación me llamó la atención, pues por su apariencia, yo calculaba que el cura debía tener algo más de 40 años. Si llevaba 10 años esperando un donante, quería decir que había perdido las funciones de sus riñones cerca de los 30 años. Esto es muy poco común hasta donde yo sé, así que me entró curiosidad por preguntarle, pero la verdad no fui capaz. Decidí esperar hasta que nos fuéramos para averiguar si mi mamá sabía cuál era la historia detrás del problema del sacerdote. Cuando íbamos de regreso a casa, le dije a mi mamá que me resultaba muy curioso que una persona tan joven necesitara un trasplante de riñón, que si ella sabía qué le había pasado al sacerdote. Por supuesto, ella sí conocía toda la historia, entonces me dijo que cuando era más joven el padre Jairo era exorcista. Empezó a explicarme que no todos los sacerdotes realizaban exorcismos o lidian directamente con posesiones, espíritus o demonios. Son pocos los que tienen este conocimiento, sin contar que la iglesia no difunde estos sucesos, pues no es conveniente que se vuelvan espectáculos mediáticos. Es la lucha de Dios contra el demonio, o así me dijo que lo describía el sacerdote. Usualmente se expone el caso en el que se cree que hay una posesión, y así se adquiere un permiso de la Iglesia Católica. Él tenía bastante conocimiento en el área. Le dijo a mi mamá que era un procedimiento muy delicado. En una ocasión, él había salido muy lastimado por intentar ayudar a una mujer. Era una señora de la cual la gente comentaba que era una bruja. Él se enteró de esto porque un día vio que durante una Eucaristía, la señora entró a la iglesia, pero se quedó en la puerta. Así pasó varias veces, y entonces notó que en alguna de esas ocasiones, las personas que estaban sentadas en las bancas que estaban más cercanas a la salida, susurraban como si hicieran algún comentario sobre la mujer. Por fin, hubo un día en que la mujer se acercó al sacerdote. Parecía algo enferma. Le dijo que necesitaba hablar de manera urgente con él. Como estaba algo ocupado en ese momento, le hizo una cita para hablar en el despacho de la parroquia, y aunque la mujer intentó sugerir que hablaran afuera, el sacerdote insistió, y ella terminó aceptando. Cuando estaban en el despacho parroquial, la mujer se veía muy nerviosa. Según le contó a mi mamá el padre Jairo, dijo que cuando ella entró al lugar, el ambiente cambió. Se sentía más frío de lo habitual. Ella dijo que necesitaba su ayuda, que quería cambiar de vida, no soportaba más estar viviendo así y estaba arrepentida del daño que había causado a mucha gente. Al principio, el sacerdote no entendía con claridad lo que la extraña mujer estaba diciéndole, pues hablaba de varias cosas al mismo tiempo, saltaba de una idea a la otra. Incluso él llegó a pensar que ella estaba a punto de confesarle un delito. Entonces, tras dejar que se desahogara un poco, le preguntó de manera puntual cómo podía ayudarla. Fue en este momento en el que la mujer lo miró fijamente. Se quedó en silencio por un momento, y luego, agachando la cabeza, le dijo que ella era una bruja, que hacía muchos años había realizado un pacto con el diablo. Desde entonces, se dedicaba a realizar diferentes trabajos de brujería. Le confesó que tenía mucho dinero, que había trabajado para personas importantes, millonarios, incluso personas vinculadas a la política.
Por supuesto que el cura no quería saber quiénes eran esas personas. Él sabía que si era verdad lo que ella estaba diciéndole, no sería un trabajo fácil. La mujer le ofreció dinero al sacerdote. El padre Jairo no aceptó el dinero, pero le dijo que sí la ayudaría. Por supuesto, primero tenían que tramitar una solicitud especial, por lo cual le advirtió que no sería un proceso fácil. No es lo mismo liberar o exorcizar a una persona que ha sido poseída, que liberar a una persona que ha realizado un pacto directamente con las fuerzas del mal. El demonio es un ser vengativo, no le gusta que lo traicionen, y realizar un pacto con él para después retractarse puede traer consecuencias muy adversas para quien lo hace. La mujer le dijo que estaba dispuesta a soportar todo y hacer lo que fuera necesario para liberarse. Me sorprendía que mi mamá conociera tantos detalles de esa historia. Le pregunté si el sacerdote había contado todo con tanto detalle, y de ser así, ¿por qué lo había hecho? Entonces me dijo que desde hacía un tiempo, ella, junto con otras personas que frecuentaban la parroquia del padre Jairo y la fundación en la que trabajaba, habían formado un grupo de oración, y a menudo entre todas rezaban por algunas personas o le ayudaban al sacerdote a orar para hacer liberaciones. Me quedé muy sorprendido, no porque me confirmara que las posesiones existieran. Después de todo, yo soy una persona de fe, y soy consciente que hay una lucha entre lo demoníaco y lo divino, pero hasta ese día no sabía que mi mamá estuviese tan involucrada en esa lucha. Por esa razón, el cura les había contado algunas historias de su experiencia en el campo de las liberaciones, para dar testimonio y que supieran a lo que se estaban enfrentando. La bruja, después de hablar con el sacerdote ese día en el despacho, tuvo que ir a confesarse. Empezó a asistir a misa, aunque le confesó al padre que la iglesia y las imágenes religiosas la hacían sentir muy incómoda. El cura le dio un pequeño libro con unas oraciones que podía realizar. Mi mamá me dijo que eran unas oraciones que hacen parte del ritual romano de exorcismo, el que utiliza la Iglesia Católica. Y claro que estos rezos son destinados a quienes están siendo molestados por alguna entidad demoníaca. Las demás oraciones del libro son solo para ser pronunciadas por el exorcista encargado. El padre Jairo no quiso darles muchos detalles sobre las sesiones de exorcismo y liberación que tuvo que realizar con esa mujer. A pesar de todo, parece que habían sido muy difíciles. La mujer hablaba en varias lenguas, cambiaba su voz e incluso conocía secretos del sacerdote. Este fue uno de los errores que cometió el cura, escuchar al demonio. Aunque intentó hacer un gran esfuerzo por ignorarlo, en algunas ocasiones le resultó completamente imposible. Fue después de iniciar esas sesiones cuando empezó a tener muchas pesadillas. Decía que se despertaba con fiebre en medio de la noche y sentía un fuerte dolor en la espalda baja. Aún así, continuó. La mujer también enfermó. En las últimas sesiones, debía solicitar ayuda para poder llevarla a la parroquia. Allí tenían una habitación destinada para realizar el procedimiento, pues este tipo de cosas solo se pueden llevar a cabo en lugares como estos. Habría sido contraproducente hacerlo en el lugar donde vivía la señora. Todo el proceso duró aproximadamente 8 meses. Al final, el padre Jairo tuvo que solicitar la ayuda de otro exorcista. Estaba empezando a sentirse muy enfermo. Tuvo que ir en repetidas ocasiones al médico. Le realizaron exámenes que acabaron por confirmar que el daño en sus riñones era irreversible. Con solo 32 años, debía entrar a la lista de espera para una donación de riñón y someterse a un tratamiento de diálisis mientras encontraban un donante. A pesar de esto, el padre Jairo, junto con su colega, continuaron ayudando a la mujer. Contactaron a un profesional de la salud para que estuviera al pendiente de ella, pues en un par de ocasiones tuvieron que ingresarla en urgencias, principalmente en sesiones en las que sufrió fracturas en sus brazos y piernas.
Todo esto era a causa de la lucha que estaban llevando a cabo. Según le dijo el sacerdote a mi madre, es muy difícil que el demonio acepte soltar a un humano que ha prometido lealtad a cambio de poder. Después de todo este proceso, la mujer mejoró y se fue de la ciudad. Nadie sabe para dónde, pero imagino que le sería muy difícil continuar allí, donde la gente ya sabía a qué se dedicaba. Por su parte, el padre Jairo tuvo que dejar de intervenir en este tipo de casos, y después de 10 años de lo sucedido, podrá recibir un riñón que le permitirá tener una mejor calidad de vida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.